Un gusto, Coco, Ricardo Palazzo, tenerte acá en este encuentro para hablar dentro del proyecto de la Casa de la Memoria del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con el objeto de hacer un archivo oral de la memoria en relación a todos los que estuvieron afectados por la dictadura cívico-militar que ya conocemos, el momento más, digamos, sangriento y terrorífico que hemos tenido en la historia nuestra, en nuestro territorio. Bueno, agradecemos tu presencia acá, tu disposición, y una de las cosas que nos gustaría que nos hablaras sintéticamente sobre tu origen, es decir, dónde naciste, más o menos cómo fueron tus años de infancia, adolescencia, si te formaste acá en Río Cuarto, donde hiciste la escuela, bueno, cosas así generales como para ir introduciéndonos en este registro, ¿sí? Bueno, sí. Nací acá en la ciudad, en Río Cuarto, en el año 47, o sea que en un par de meses cumplo 76 años. Nací en un hogar de familia prácticamente periodistas. Mi abuelo era el director y el dueño del diario El Pueblo. Ahí en esa empresa me crié escuchando los ruidos de las máquinas y teniendo como paisaje natural a los periodistas y a los gráficos trabajando en los talleres. Mi hermano también, periodista, y por parte de tíos políticos que también estaban en el diario La Calle, los ANSI, que yo también estaba muy allegado a ellos, porque mi madrina era esposa de Alejandro Sansi, así que tenía periodismo por todos lados, es como una forma de un ámbito de crecimiento, ¿no? Eso me influyó bastante porque, bueno, primero que me crié estimulado a la lectura, tanto mis hermanos como mi padre y mi madre eran muy lectores y me provocaban el entusiasmo para empezar a conocer algunos libros. Y bueno, también se hizo natural en mí el hábito de la lectura de todo tipo. Por supuesto, con los años fui seleccionando lo que más me interesaba, ¿no? Pero en principio devoraba todo. Aunque ahora he estado haciendo memoria y veo que lo que en un principio en mi adolescencia incipiente es lo que más me motiva ahora en cuanto a la lectura, que es la filosofía, la búsqueda de sentido de los actos humanos, de la existencia, el sentido del cosmos, el sentido final, o si es que existe, y el principio del cosmos. Son las cuestiones que ahora me inquietan más, pero ya desde aquella época ya empezaba a acercarme a pensadores que cuestionaban las formas de existencia, como Sartre o Rousseau, David Henry Thoreau, que influyó bastante en mí porque fue un filósofo norteamericano de Nueva Inglaterra que proponía el regreso a la naturaleza. Eso de la naturaleza ya venía en mí porque fui también muy estimulado por mi madre principalmente a dejarme tiempos libres en la naturaleza. Me mandaba a una quinta de un tío segundo mío, José Cardarelli, allá en el Camino Viejo a Córdoba, y pasaba todas las vacaciones de invierno con una libertad total. Allí aprendí a andar a caballo, aprendí el simple placer de comer con mi tío una sandía en el surco ahí mismo, entre otras cosas, ¿no? Siempre, ahora últimamente, estos últimos años que vivo solo, que se presta mucho a la soledad, a la reflexión y a la remembranza, me he dado cuenta, creo que era deliberadamente, que mi madre me
me favorecía el hecho de andar y que fuera donde yo quisiera. Me mandaba los veranos a otras ciudades con otros tíos. Y bueno, y con mi padre aprendí también la libertad en la naturaleza porque nos íbamos con sus amigos a las sierras y andábamos desnudos, bañándonos en los ríos solitarios. Y bueno, ahí también me liberé de, sí, que lo tuve alguna vez, a los tabúes de la moral respecto a la desnudez del cuerpo y todo eso. Eso mismo también se lo inculqué a mis hijos con muy buenos resultados, ¿no? Era uno de mis objetivos no aceptar que compactaran el pensamiento, los prejuicios y los tabúes. Y los resultados realmente fueron óptimos. Bueno, y esto que mi madre iba cada vez que a mi hermana, porque mi hermana se casó con un militar, mi hermana me lleva 15 años, a mí de ella mayor. ¿Sos el más chico? Soy el más chico, sé que mi hermano me llevaba 19 años y mi hermana 15, y a los 6, 7 años ya quedé solo con mis padres, o sea que prácticamente, salvo la primera infancia, lo demás fui prácticamente como hijo único. Y mi hermana se casó con un oficial de infantería y lo trasladaban cada 4 años a un destino distinto, entonces yo acompañaba en los viajes a mi madre, ahí le agarré el gusto a la ruta, a los trenes, a andar de un lado para otro. Y ya a los 11, 12 años ya armé la mochila, empecé a viajar. Iba a los 12 años con otros amigos, nos íbamos a dedo a Córdoba, que eran las primeras aventuras. Le agarré el gusto a conocer los secretos de viajar a dedo. Y bueno, eso se extendió por el país a medida que iba creciendo. Adoptaba ciudades como mis segundas ciudades, como Salta, por ejemplo. Ahí me enamoré de Salta. Y me enamoré de viajar en tren, que eso es lo que añoro y ansío que apuren el proceso para que vuelvan los trenes. ¿Estamos hablando de qué década? Y estoy hablando de la década del 50. Del 50. Porque yo nací en el 47 y empecé a viajar en el 55, con mi madre en 54. Y después, bueno, ya a los 12 años que empecé a viajar solo, iba donde me parecía que podría haber algo interesante. En los estudios tuve severos problemas de conducta que empezaron en el jardín, por una mala praxis, diría yo, se me borró la ilusión de la maestrita buena con un incidente que hubo en el jardín, en el cual fui amenazado, y allí, esto también lo he descubierto. No sé si tengo la plena certeza porque no soy un profesional en psicología, pero que allí empezaron mis males con mi relación con las instituciones educativas, ¿no? Y ya le perdí respeto y la esperanza en el colegio y tuve a lo largo de todo mi trayecto gravísimos problemas de conducta. Fui expulsado, fui exonerado de todos los colegios del país en el secundario. Y aprobaba todas las materias libres y al último me cansé y cambié los textos por la mochila, le puse otros libros y no terminé mi secundario y me fui a viajar por América en el año 67 a dedo. Mi objetivo era llegar a la Polinesia porque había leído bastante sobre la cultura polinesia, me interesaba mucho y bueno, llegué hasta Chiapas, como pude, no pude pasar por los requisitos mexicanos, andaba buscando embarcarme, era muy difícil. En esa época la Polinesia era muy exclusivo, no es como ahora, que va cualquier turista. En esa época iba Marlon Brando, ni Brigitte Bardot y nadie más. Eran islas muy exclusivas. Así que bueno, yo parte de las ansiedades que me motivaron el viaje fueron calmadas en el Caribe, ahí que estuve con los indios Cuna. Tuve una experiencia muy enriquecedora y tuve que volver porque tenía que cumplir con el servicio militar y mi padre no estaba bien de salud, había sufrido una trombosis, así que
volví al hogar. Pero el secundario no lo terminé nunca. Cambié, me hice autodidacta en varios temas, en el sentido de que sin pretensiones, ¿no? Porque conocimiento de escuelas, de pensamiento, tengo mi lectura favorita también es el tema de la época de la lucha de los fortines contra los hermanos indios. Ese es un tema que me apasiona. Tengo como hobby, digamos. Pero donde me interesa profundizar más y se me hace difícil porque, no sé, el nivel intelectual de los autores, las tramas las elucubraciones son muy complicadas, probablemente necesite una guía para conducir los hilos argumentales y todo eso, pero bueno, me entretengo mucho con eso. Ahora, después, en mis ansias de vivir en la naturaleza y con los gauchos, porque me hice muy amigo de los gauchos en la montaña, en el Chacay. Me fui a vivir al Chacay, me casé y compré un par de hectáreas en la Sierra del Chacay. En esa época yo estaba leyendo mucho al filósofo David Henry Thoreau, que fue precursor ideológico del hipismo, o sea que se podría decir que estaba tratando de practicar, llevarlo a la práctica, al hipismo, ¿no? Pero eso, como en todo el mundo, fracasó porque en realidad, salvo algunas excepciones muy honrosas, todo el mundo lo que en realidad que hacía cuando iba a las colectividades para generar comuna y todo iban a pasarla bien y nada más. Y cuando uno quiere fundar algo hay que laburar, trabajar mucho, pelarse y pasarla bien cuando el rato es libre, nada más. Pero acá se hacía todo lo contrario, así que los proyectos fracasaron todos. Yo estaba teniendo experiencias con la cannabis, la había descubierto hacía poco en Brasil, me interesaba mucho los estados paranormales, incursioné, mejor dicho, en experimentos con distintos tipos de drogas que no generan dependencia. Me interesaba más que todo los estados de conciencia y qué quedaba después de la experiencia. Ahí influyó en mis motivaciones a este filósofo Huxley. La puerta de la percepción, de varios libros de Huxley muy interesantes, es uno de los proponentes de las utopías, ¿no? Y Alan Watts es otro filósofo también, que murió el mismo día de que lo asesinaron a Kennedy, por eso pasó desapercibido su muerte, pero Alan Watts era una de las mentes más lúcidas de la época en que yo estaba. Bueno, después el fracaso de los intentos me llevó a reflexionar y a quedarme solo pensando en eso. Mis amigos estaban la mayoría militando en las fuerzas políticas. Yo estaba muy cerca de ellos porque viajaba a Córdoba, hacía vida universitaria sin ser universitario. Iba al comedor universitario, participaba de conversaciones. Eso en la década también del 60. En el 70 ya. En el 70. Sí, ahí ya estoy en el 70. Ya había pasado Onganía. Sí, Onganía fue cuando yo estaba, lo de Onganía, yo estaba viajando, porque en el 67 me acuerdo que estaba Onganía, yo andaba girando por América. Había pasado Onganía y Perón estaba en el exilio. Y yo en esa época no promulgaba con el peronismo porque más bien que era en el sentido, mi familia, toda mi familia ha sido antiperonista, pero por el tradicional gorilismo, ¿no? Todos radicales, importantes, dirigentes radicales, demócratas. Mi abuelo, el diario, era antiperonista de muerte, al punto que hubo momentos en que no conseguían papel, Perón a los diarios opositores les mezquinaba, entonces
en vez de largar todo el diario, largaba nada más que una página con la editorial. Era bastante astuto mi abuelo en ese sentido. Y la forma de escribirlo hacía con una calidad que no pisaba el palito, entonces no era fácil reprimirlo también. Pero mi antiperonismo en esa época venía porque estaba muy decepcionado, no con el justicialismo, que eso lo vine justicialismo vine a profundizar sobre el justicialismo después, sino con los peronistas, las mafias sindicales, los peronistas de derecha que tenían objetivos que coincidían con las derechas del consenso de Washington, que dominaban el pensamiento de las cúpulas castrenses. Y bueno, en eso sentía una leve afinidad en los objetivos de los movimientos políticos de los universitarios. Pero no estaba de acuerdo con el uso de la violencia, de las armas, porque me parecía un delirio. Yo lo discutí con mis amigos y bueno, la amistad siguió, pero rechacé todas sus invitaciones a participar. Lo último que hablé con un íntimo amigo con el que viajamos siempre, que está desaparecido, que es Néstor de Breil, y con mi ex esposa, que también quería participar, era que no habían capitalizado la experiencia de los tupamaros, que habían tenido punto de arribo al poder, no encontraban salida política y fueron en 7 meses reprimidos, torturados, desaparecidos y muertos. Yo trasladé eso en una proporción que hice en ese momento, que cualquiera podría decir que fue premonitoria, pero no creo que sea así, sino que fue un cálculo al azar. Le dije, acá van a pasar lo mismo y va a ocurrir, en vez de en 7 meses, en 7 años. ¿Qué fue lo que ocurrió? Están subestimando, yo les decía, están subestimando el poder de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, los años de experiencia que tienen, el poder de fuego que tienen, las relaciones geopolíticas que tienen. Los deben estar esperando, ya saben lo que están haciendo, están delirando lo que están haciendo hasta ahí. Bueno, yo me quedé en la mía, me fui a trabajar, porque en la sierra no había, estaba trabajando al último, había dejado ya, al dejar el hipismo, había dejado la producción de artesanías que vendía en Córdoba, en Río Cuarto. Y me fui a trabajar a Bariloche, a un hotel muy importante. Conseguí allá, cuando llegué, estaba empezando una nueva vida, ganando bien, muy bien. Ya tenía otro tipo de proyectos cuando me entero que a mi ex esposa la habían detenido. ¿Ella dónde estaba? Ella estaba en Córdoba. Estaba en Córdoba. Entonces yo digo, bueno, lógicamente me van a buscar a mí por haber sido esposo de ella. Si me detienen en Bariloche, me van a torturar en Bariloche, en el traslado a Buenos Aires, me van a torturar en el viaje en Coordinadora en Buenos Aires, me van a torturar en el viaje a Córdoba, de Córdoba a Río Cuarto me van a seguir torturando por todos lados. Entonces abandoné el trabajo y mentí una excusa de un accidente en la familia y me volví. Me fui a vivir estuve viviendo en la sierra, me volví al Chacay, ahí empecé a trabajar de peón en una estancia. Estaba bueno, a mí me gustaba el trabajo con los criollos, con los paisanos, me sentía como en casa, pero vivía en un principio cerca de la estancia, después por otras razones me tuve que ir muy lejos y se me hacía muy largo el viaje todos los días hasta la estancia, así que decidí volverme y entrar a trabajar en el diario El Pueblo, que era el diario de mi familia. Ahí entré como auxiliar administrativo de base porque cubría otros roles, si no había quien, cubría una conferencia de prensa o trataba de solucionar algún problema del taller, del reparto de diarios y todo. Allí estuve unos meses hasta que fui detenido. Pero antes de esto tengo que... algo muy importante. Cuando yo vivía, que me separé y seguí viviendo un tiempo solo en la Villa del Chacay, vinieron unos amigos de la universidad
a pedirme si podían hacer un campamento oficial de la universidad en conjunto con universidades del interior, un campamento de verano. Entonces yo, por tratarse de la universidad, le cedí una parte del terreno que estaba al frente que se prestaba para acampar. Yo en esa época tenía unos cultivos para mi consumo de cannabis. Se produjo el campamento, después se desarmó el campamento, yo no participé, salvo una noche que me invitaron por cortesía a un asado. Se separó el campamento, ahí me enteré que había sido bien político porque estaba la JUP y ahí se separaron, me acuerdo que la JUP y la JUP Leal, que eran los isabelistas, y se separó el campamento. Yo seguí mi vida hasta que un día, que yo en ese momento estaba en un casamiento en Rosario de una sobrina, pasa un grupo de tareas buscándolo a Tosco en una estancia de Furcade arriba, porque eran medios parientes, y barajaban la posibilidad de que lo iban a encontrar allá, al pobre Tosco. Estaban desesperados por encontrarlo, y pasaron por mi casa y vieron las plantas. Pero como para ellos eso no significaba nada, siguieron, buscaron, volvieron, no encontraron a Tosco y les dejaron acá el dato de que en mi casa había unas plantas. Entonces fueron y encontraron unas plantitas e hicieron un escándalo como si hubieran encontrado el cártel de Medellín. Era la primera vez que pasaba eso en el país, y después, hasta hacía poco, el delito era civil, de la justicia ordinaria, no civil. Pero después del ataque de los del ERP a Monte Chingolo, que también fue un fracaso, murieron 100 chicos jóvenes, los militares decían que habían descubierto que los atacantes estaban drogados, entonces tuvieron la idea de unificar estupefacientes con terrorismo y hicieron una sola ley, como si fuera lo mismo. Estupefaciente y terrorismo pasó a ser delito federal no excarcelable. Entonces, cuando bajan los del grupo de tarea de la estancia Furcade, pasan por Río Cuarto, le avisan de mis plantas, me detienen por las plantas, y sienta jurisprudencia en la causa federal en el país, el caso mío de que delito no excarcelable, y bueno, y ahí me interrogaron los famosos torturadores, el Gato Gómez y Palomenqui. ¿En qué lugar fue eso? Acá, en la central de policía. Pero a mí no me torturaron porque no tenían nada información que sacarme, era algo nuevo. Y me preguntaban, querían aprender, yo les contaba lo que sabía. Para mí era relativamente nuevo, hacía unos años que lo conocía, pero todavía estaba experimentando, o sea que no tenía problema en compartir mi experiencia. De ahí me trasladaron a la cárcel, tuve 8 meses, de los cuales 2 meses estuve en el Rawson porque me había picado una vinchuca y estaban estudiando Messi y estaba contagiado del Chagas Massa. Por suerte no estaba. La prueba en el Rawson de Machado de Herrero dio negativo, así que zafé. Y después, bueno, la causa se diluyó, éramos varios, no era el único, eran varios los del grupo que nos juntábamos a compartir, que también estaban presos. Hacía varios abogados, y entre los argumentos de la defensa de varios abogados, y logramos salir en libertad todos. Y la causa prescribió. Después me vuelven a detener, después que conté todo esto, que me fui a Bariloche, que la detienen a mi esposa, me detienen cuando trabajaba en el diario El Pueblo, y los interrogadores son el Gato Gómez y Palomenqui. Pero las causas por las que me detienen son otras. Por supuesto, colaborador de Montonero, porque en ese campamento había habido elementos que participaban de los grupos armados. Entonces, los interrogadores sabían que yo, porque los 2 delitos supuestos delitos, se habían cometido en la misma época.
eran de distinta índole. Entonces ellos sabían que yo no tenía nada que ver, que nunca había participado, que yo había sido un hippie, un delirante también, otra forma de delirio, que no militaba, no tenía actividad política ninguna, estaba en el diario, escribía sobre hechos cotidianos, también hacía notas sobre hechos urbanos, de ecología, hacía notas sobre ecología y todo eso. Que en esa época no se conocía mucho la palabra. Y así que no me torturaron, porque sabían que no tenían información para sacarme, no tenían ganas de trabajar. Yo concluyo que el cannabis me salvó de la tortura. Eso es una nota para mandarle a la revista THC. Es más, hasta en cierto aspecto me protegió, porque yo hacía un mes que estaba ahí en una celducha y digo, lo llamé, quería hablar con Paloma, y le digo, ¿hasta cuándo van a tener si ya saben todo? Pero si pasamos a la cárcel vas a estar a disposición de los milicos y va a ser peor. Ellos me decían eso, sí. Le digo, bueno, pero yo no tengo nada que ocultar, así que prefiero estar con visitas y estar Bueno, me pasaron a la cárcel común, allí compartí el pabellón con el doctor Tato, que éramos vecinos del barrio, pero acá nos hicimos más íntimos. Tuve mucho afecto, sentí por el doctor Tato, que era ya anciano. Teníamos largas y inolvidables conversaciones. Tuvimos 2 o 3 meses en el pabellón. A mí me pasaron, hubo un momento que estaban viniendo de otro pabellón todos los presos políticos que estaban catalogados como subversivos, como les llamaban. Nosotros, el doctor Tato era el viejo caudillo comunista, no tenía nada que ver con el terrorismo. Yo estaba ahí en capilla y justo pasaban todos para no sé para qué, hacia el sector de la Guardia Exterior. Entonces, como yo los conocía todos, eran todos de la ciudad, toda gente a quien con algunos habíamos sido socios del mismo club, habíamos hecho cosas, habíamos ido al colegio, así que yo los saludaba. Y había uno al lado mío que vio que yo lo saludaba, entonces fue a avisar de que yo tenía una gran amistad con todos y me pasaron al pabellón con que el régimen era mucho más estricto, no teníamos visitas y teníamos que comer la grasera, ya no recibíamos, no podíamos cocinar. Bueno, ahí estuve un tiempo hasta que nos llevaron a la cárcel de San Martín. De paso estuve 6 días ahí en San Martín. Después me ataron en el piso de un Abro 748 y me llevaron encapuchado a La Plata. En La Plata tuve un tiempo en un pabellón donde van los que recién llegan y son definidos por otros que están ahí, que colaboran con el sistema ideológicamente. Y después, cuando tienen catalogado ideológicamente a cada detenido, los derivan a pabellones por ideología. Así que conmigo no sé cómo hicieron para definirme, que no tenía nada que ver, me pusieron independiente con un pabellón que estaba lo del Partido Comunista, todos los curas tercermundistas, los profesores de la Universidad de Bariloche, había muchos profesores que eran unas eminencias, y entre ellos estaba Antonio Di Benedetto, de quien me hice bastante amigo, porque no podía dejar pasar. Yo lo conocí a él al principio, que cuando estaba en el pabellón de selección, que estaba en otro pabellón de selección ideológica, y no sé cómo me enteré que estaba, entonces hablé con uno de los guardias, lo quería, porque ya lo había leído a Di Benedetto, entonces lo quería saludar, y vino Di Benedetto, ahí nos conocimos personalmente, noté que estaba alegre, y después, hablando de ese encuentro, me dijo que era muy
lo tenían con una gente que eran muy ultras y tan ultras que lo consideraban un burgués y lo trataban mal los mismos compañeros de prisión. Y entonces el reconocimiento de que yo lo llamé para hablar con él, estuvimos hablando un poco con un guardia de por medio, le dio una especie de gratificación. Y bueno, entonces después en los recreos yo aprovechaba, hablaba, le mandaba, todos escribíamos, porque en la prisión el tiempo presente es inmediato, es lo único que uno tiene. El futuro es incierto y el pasado es el material que tenemos para trabajar la cabeza en el presente. Así que los estados de conciencia van cambiando, las reflexiones tienen otro eje, no hay distracciones, entonces uno puede llegar más a fondo en un pensamiento. Y teníamos libertades que en otros pabellones no tenían. Podíamos tener libros, habíamos organizado una biblioteca circulante, nos anotábamos, así que aprovechaba el tiempo de estar ahí, leí muchos clásicos que no sé si los habría leído en situación de libertad o sí, pero no con la avidez con que leía ahí. Podíamos tener 3 libros cada uno, así que leíamos, eran más las horas de lectura que las de mirar las paredes. En eso me sentí muy afortunado, igual que haber conocido a Di Benedetto y a los profesores estos, que las charlas en los recreos eran de un contenido, con una sustancia bastante interesante. Uno se enteraba de cosas de distintas materias, aspectos, ¿no? Tanto de la naturaleza como de la filosofía. Algunos de ellos después salieron con la opción que le daban para ir al exterior y fueron recibidos por las universidades de la Sorbona, de distintas universidades, porque eran eminencias como docentes, ¿no? Igual que Di Benedetto. Así que esa experiencia fue muy enriquecedora. Todos los que estaban ahí hacían algo que antes no habían hecho, principalmente escribir. Algunos que escribieron por primera vez hasta novelas, porque ahí se produce el acto creativo, por la fuerza interna de salir de eso. Entonces hay una fuerza que hace que uno salga largando esa represión que uno tiene en cosas o más bellas o en palabras, sean cuales fueren la índole de las palabras. Así que las personas que escribieron ahí dejaron, la mayoría que conocí dejaron de escribir el salir, así que fue algo momentáneo. A mí siempre me gustó, escribo pensamientos, y hasta ahora solo he hablado de lo positivo y lo afortunado que fui de un trance tan trágico como este. Pero el haber oído las narraciones de las torturas, haber oído gritos, los gritos, cuando me trasladaron en el avión de Córdoba a La Plata, pusieron una grabación que no era indefinible. Yo no sabía qué era, porque era una cosa que... Yo tengo acostumbrado el oído, he sido disc jockey en Río Cuarto durante muchos años, escucho el radio todo el tiempo. Mi hermano, me acuerdo que fue periodista, fue locutor uno de la primera camada de locutores en la incipiente radio Ranquel. O sea que yo ahí vuelvo a nombrar que estaba relacionado también con el periodismo radial. Y este sonido que nos hacían escuchar en el viaje, me di cuenta que era cuando después, muchos años después, escuché un tema ¿cómo es el autor del Viejo Matías? Pero hoy me estaba acordando de él, escribió también una canción a su hermana Mara, que está desaparecida, Víctor Heredia. Hay un tema que habla que no quiere nunca más volver a escuchar los gritos de los pájaros desesperados que se abisman.
Y eso era así definí el sonido que escuchaba, de pájaros desesperados que se abisman. Y ahí me enteré que eran grabaciones de los gritos de los torturados. No los reconocí como gritos humanos. Bueno, eso, las imágenes de las torturas que me contaban los compañeros de infortunio, fueron haciéndose imágenes y mortificándome. Yo tenía cierta certeza que a mí no me iba a pasar nada, pero eso era una cuestión intuitiva, no tenía ningún fundamento racional. Supongo que a muchos les debe haber pasado lo mismo y a algunos les habrá ido mal y a otros no. Eso y el saber que mi madre tenía que viajar y someterse a la revisación antes de entrar, humillante, a la que sometían, fueron las cosas que más me mortificaron. Por lo demás, siempre tengo tenido vida, por decirlo de alguna forma, interior llena de pensamientos, o sea que el estar solo y encerrado en sí mismo no me afectaba mentalmente. Sí añoraba, y me acuerdo de una estrofa de Yupanqui: los cerros que tantos quieres allá te están esperando. Que yo tenía una correspondencia muy fluida con mi madre, epistolar, y que escribía todos mis pensamientos y ella me contestaba. Eso todavía conservo algunas cartas de eso. Y bueno, esto me dejó secuelas, este tipo de imágenes y de no entender cómo una bestia, un hombre, un ser humano se puede convertir en tamaña bestia. Últimamente estoy llegando a otro tipo de conclusiones que van a ser muy criticadas si las largo al aire, pero lo mismo pienso que las tengo que decir. Estoy leyendo las formas de ordenar el pensamiento en libros de Kant, estoy leyendo estudios sobre el cerebro de Einstein, por ejemplo, que parece que había diferencias entre el cerebro de Einstein porque tenía más una función en una glándula que desarrollaba más intercomunicadores, no me acuerdo cómo se llaman, que estimula más todas las funciones. O sea que es una evolución del cerebro. Así como hay cerebros evolucionados, yo creo que hay cerebros que todavía no están completos. Si bien pienso que antropológicamente o ontológicamente el ser humano siempre va a estar evolucionando, nunca se llega al tope, al hombre completo, porque no existe en el cosmos, nunca se llega, el cosmos transmuta, vuelve a un estado anterior o cambia a un estado totalmente distinto, y las especies también van transmutando y los planetas se mueren y nacen nuevos planetas. Y viendo lo que son las experiencias históricas humanas, como las dinastías chinas, que hay dinastías que la primera duró 25 años y otras que duraron 800 años, y entre todas las dinastías tuvieron más o menos la misma trayectoria, tuvieron apogeo y después caída por corrupción y otra dinastía nueva, con la inteligencia de no destruir lo anterior, sino de asimilar lo positivo, porque eso es lo que tienen los chinos, por eso tienen la sabiduría acumulada de 6.000 años como territorio unificado, ¿no? Entonces pienso que en el ser humano hay el estado social, es un estado que está experimental, todos están casados con la democracia como único, y yo no estoy tan seguro que la democracia sea lo único y lo último del ser humano, como lo fue en otra época la monarquía, después vinieron los estados de cooperativas y los estados socialistas, y yo creo que son todas experiencias humanas que tienden, y los estados tribales, algunos con muy buenos resultados, con socialismo interno, ¿no? Que todavía existen en las tribus y que dan muy buenos resultados familiares, grupales, sociales. Así que los estados ideales, yo no creo que una democracia, por ejemplo, que puede ser manipulada por poder económico, por un poder
de donde sea, no es una verdadera democracia. Una vez leí un cartel que me dio una foto en Chiapas que decía, la democracia es donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Y esa es la verdadera democracia. ¿Dónde está? ¿En qué lugar del mundo hay una democracia así? Hay intentos, hay algunas democracias que tienen esa tendencia, pero nunca están perfectas. O sea que creo que el hombre, el ser humano, no ha encontrado su ideal social como organización social, y más cuando hay una hegemonía perversa que lo único que desea es mantener su estatus a costa cuando un país está creciendo lo desestabilizan, lo boicotean, lo golpean, entonces se impide la evolución social de los países y la evolución histórica. Mientras haya una hegemonía así, va a ser muy difícil encontrar un camino de toda la humanidad colectiva, ¿no? Entonces, volviendo a la formación mental del ser humano, creo que hay humanos y humanoides. Esto podría parecer desde el punto de vista, desde un prejuicio, no sé, político, de alguna tendencia de ser tratado como, no sé, nazi, porque nada que ver. Yo pienso que no hay una etnia superior, sino que hay mentes que están más evolucionadas que otras, y otras que están tan poco evolucionadas que ven a las mentes evolucionadas y las quieren destruir sin conciencia de eso. Y esos son los humanoides, son los que reúnen todas las características del antihumano, que destruyen a la humanidad a costa de lo que sea, destruyen no les parece mal destruir físicamente a un inocente, torturarlo, generarle el dolor más terrible sin ningún ápice de piedad. Yo pienso que no son humanos, son antihumanos. Hay humanos y antihumanos. A los antihumanos los defino como humanoides. Y no creo que tengan que ser juzgados con los mismos derechos que los humanos. Entonces, haciendo un estudio bien en profundidad de esto, se podría llegar a abrir otros tipos de derechos que sean más conductivos y más favorables para los mismos humanoides, porque esto es un pensamiento muy incipiente en mí, no le estoy dando forma, no me caso con ese pensamiento, pero es lo que los hechos cotidianos me llevan. Estoy bastante desesperanzado en cuanto, no de la naturaleza, porque como dijo Evo Morales, la naturaleza puede sobrevivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la naturaleza, no puede sobrevivir sin la naturaleza. Así que hagamos lo que hagamos, y si desaparecemos, la naturaleza se va a reponer, como ha ocurrido otras veces y ahora mismo en otros lugares. Ahí, por ejemplo, en Mururoa, que Francia hizo su primer experimento atómico esto fue en el año 66, me parece. Ahora se ha hecho un estudio, está como si no hubiera ocurrido nada. Si la naturaleza se volvió a su estado en 40 o 50 años, después de una experiencia atómica, volvió a su estado. Están todas las especies que había antes, está todo el lecho sano. Así que el planeta se va a recuperar. Por el tiempo que le quede de vida al planeta, porque viendo las predicciones de los astrónomos, el planeta va a colapsar dentro de millones de años, se va a fundir con el Sol, o sea que eso ya va más allá de nuestro poder accionar o de nuestro deseo de cómo tendría que ser todo. Pero estoy muy decepcionado porque la ecología, lo que está pasando ecológicamente a nivel mundial, más allá de que se puedan parar las causas las destructivas, lo que no se para es la densidad, el avance de la densidad poblacional. Y ya ha sido sobrepasado la capacidad del planeta para vivir sin afectarlo, el planeta. Y no hay ningún proyecto, y todo lo que se puede hablar en favor de control de natalidad y controlar el número de la población mundial, es muy mal oído por las supersticiones, por las religiones, por lo que sea.
O sea que la principal causa, no solo de los males ecológicos, sino de los males políticos, de la organización social, también son los avances de la sobrepoblación. Porque el problema de la vivienda no lo van a solucionar nunca, porque es más la capacidad reproductiva que la capacidad de construcción de vivienda, más allá de los presupuestos. La capacidad para alimentar a todos, va a llegar un momento en que ya no va a haber más capacidad ni para vivir, ni para habitar, ni para recoger frutos, ni para nada. Entonces, si se espera llegar a eso para buscar a una solución, ya está todo tarde. Así que en ese sentido estoy, no del todo, pero bastante desesperanzado. Y bueno, después de todas las experiencias, ahora tengo una vida retirada, digamos. Logré alquilar una casa muy grande, con ambientes grandes, todo lo contrario a una celda, donde puedo caminar libremente. En la pandemia caminaba, entraba por el patio y pasaba por adentro y sin tener que estar doblando ni nada en círculo. Tengo para recibir a mis hijos. He rescatado lo que estaba durante 15 años, estuvieron en cajones, volví a armar la casa de mis padres, los libros, los discos, la música, los muebles, y estoy en una etapa de reconstrucción física con el Tai Chi Chuan, que es mi filosofía taoísta, y de reflexión filosófica y de conclusiones en base a mi experiencia y las de los otros, ya que cuando uno está solo la memoria también se activa mucho. Y bueno, supongo que me servirá para algo, para tomar algunas situaciones de la vida con cierta filosofía. No sé qué otra cosa les puedo contar de mí o de mi experiencia. Creo que lo más importante es esto. Yo te quería preguntar cuánto tiempo estuviste detenido. Yo estuve detenido la primera vez por el cannabis 8 meses y la segunda vez 2 años y medio. ¿Y cómo fue el salir? Y tal como lo conté. Yo no la pasé, no padecí en ningún momento, salvo estaba fuerte psicológicamente. Ya había tenido la experiencia de la prisión anterior, que había sido mucho más leve, pero tenía mucho material interno. Recuerdo que una vez, cuando me llevaron al pabellón, me cambiaron de pabellón y me llevaron del primer pabellón al que iba a estar definitivamente. Llego y veo que en la ventana el preso que había estado antes, que era un delincuente común, porque hicieron una movida, en la cárcel también había delincuentes comunes, porque estaban en otros pabellones. Había dejado todo mugre y yogures podridos en la ventana, entonces si los guardias me veían eso me iban a castigar severamente. Entonces tiré agua y limpié todo, y justo acababan de limpiar el patio abajo y estaba cerrando la puerta el que limpiaba, y vio que yo había hecho eso, entonces me denunció que estaba ensuciando el patio y me llevaron al calabozo. Ahí estuve 10 días. Ahí sí uno de los oficiales le estaba enseñando a otro a golpear y me llevaron unos minutos en una ducha y me dieron unas piñas, pero yo cuando me pasaba eso yo decía, esto que me están haciendo es una caricia de un bebé al lado de las atrocidades que le han hecho a otra gente. Porque las cosas que son inenarrables y que mortifican la mente son los detalles de las torturas, de lo que le hacían a las mujeres y lo que le hacían a la gente con las mutilaciones. Entonces no sentía las piñas, yo me transportaba a cosas peores que me podían pasar. Entonces eso fue todo, la única violencia que sufrí. Y cuando salí del calabozo de los 10 que le decían los chanchos al calabozo, tuve 10 días, cuando volví al recreo los compañeros me decían, pero vos ¿dónde estuviste con esa cara? Si estás mejor que cuando llegaste. Y yo había estado 10 días haciendo yoga, porque había sido instructor de Hatha Yoga. Yo empecé a los 16 años
autodidácticamente con los libros de Indra Devi a estudiar yoga. Así que bueno, yo tenía dominio sobre el Hatha Yoga, que es principalmente sobre el cuerpo y como que no afecte el cuerpo ni la mente a la situación. Sí que aproveché eso, como hay gente que busca las celdas, los místicos, para llegar a esos, para recluirse y pensar y hacer lo que no pueden hacer en lo mundanal. Yo aproveché esos 10 días y salí en muy buen estado. Entonces, mi filosofía, mi actitud hacía que no me afectara tanto como a otros compañeros que algunos perdieron el juicio y se enfermaron, somatizaron mucho, generaron tumores, quedaron con algunas taras psicológicas. Que la secuela de eso fueron que por ahí, últimamente hace un tiempo que no, los otros días tuve una, pero me pareció raro porque hacía mucho, las pesadillas oníricas, de que me vienen a buscar de nuevo, de lo que le hacían a la gente, eso me provocó pesadillas. Me duraron muchos años, mis hijos me despertaban porque lloraba en sueños. Y los otros días tuve una que me duró un instante así, como que yo era no era yo, era otro chico más joven, con muchas virtudes o lo que sea de vida recién que empezaba y que se da cuenta, yo tuve esa sensación, que se da cuenta de que no va a salir, de que lo van a matar. Tuve esa experiencia, fue un flash y me desperté. Pero eso fue la única secuela. Lo demás, sigo en mi memoria lo que me sirvió, ¿no? Sí, Coco, y ahí cuando mencionas los momentos te detienen militares, grupos de tareas civiles. No, me detiene un policía de civil. En el banco yo estaba haciendo un trámite para el diario y me detiene. Ajá. Y yo no me resistí, le digo, ¿tenés documentos? ¿Soy policía? No, no tengo, pero si querés, bueno, digo, vamos. Sí. Y ahí cuando yo no estaba a disposición del PEN, cuando Palomé que me dice vas a pasar a depender de los milicos, yo todavía no entendía mucho porque yo había tenido hasta ese momento la cabeza en otra cosa. Y cuando este tipo que me ve saludar a los guerrilleros, que había los chicos que estaban comprometidos, y me acusa, ahí paso a estar a disposición del PEN. Y mi hermana, la esposa del oficial de infantería, a escondidas de su marido, empezó a remover cielo y tierra, a hablar con los que me detuvieron, con los militares, que acá estaba Gutiérrez, que está la causa, Gutiérrez. Y ella lo conocía porque a lo mejor habían compartido algún destino y le dice, ¿pero qué venís a defender a tu hermano si tiene nombre de guerra? Ah, sí, le dice mi hermano, no me diga que el nombre de guerra es Coco. ¿Y cómo sabe? Porque así le decimos desde que tiene 2 años, que nombre de guerra y nombre familiar que tiene. Entonces, así los iba desnudando, hasta que dio con Hargindegui, que la hermana de la esposa de Hargindegui era muy amiga de mi hermana. Y entonces llega a Hargindegui y le muestra todo lo que logró mi madre en la universidad, que llamó a los choferes de los camiones que llevaron las carpas para comprobar de que era un campamento de la universidad, de que había sido prestado a la universidad. Bueno, buscó, removió cielo y tierra. Del juzgado federal me comunican que fui absuelto sin mancha del buen nombre y honor. Y entre eso y los empujes de mi hermana, logró que me sacaran a los 2 años y medio y no que tuviera por tiempo que podría haber sido 7 años. Así que eso se lo debo también a mi hermanita, que ya no está. Y bueno, no sé qué más, qué otras preguntas. Ya hablaste un poco del tema de la democracia y cómo la pensás, ¿no? Y pensando en aquella generación que, bueno, de gente que conocía de Córdoba, que militaba, termina dictadura, 40 años de democracia. ¿Cómo ves la sociedad argentina ahora
en relación también, pensando nuestra sociedad, pensando las generaciones nuevas, conocen todo lo que pasó, conocen, sí, por ejemplo, decir que no estabas de acuerdo con la lucha armada, ¿sí? Pero con los cambios que reivindicaba y te quedó. Sí, por supuesto, porque yo, si mi sentimiento nacionalista con C, de sentimiento de patria y de patria grande, eso lo tengo desde la época de mi admiración por los caudillos federales, ¿no? Que eso va de la mano de mi amor por el gaucha, por lo criollo y por los fortines y todo eso. Siempre tengo un sentimiento de patria muy fuerte, que todavía lo sigo teniendo por suerte. Entonces, también sabía que había militares que no estaban de acuerdo, que fueron exonerados de la fuerza, que son los que formaron el CEMIDA, los Centros de Militares por la Democracia. Eran muchos, como pasó también en la época de Pinochet, que casualmente los que están a favor de la democracia son los que mejores promedios tenían en su currículum, y los dictadores de derecha eran un desastre porque eran unas bestias para todo. Yo siento, respecto a tu pregunta, que han logrado el homogeneizar, tener todos los medios de comunicación. Cuando destruyeron el sistema, el golpe de Estado, la dictadura genocida, cívico-militar, clerical, también destruyó muchas estructuras que nos hacían un país de personas más cultas, más civilizadas, más informadas, mejor formadas en los estudios. Destruyeron eso y se acapararon de los medios de información y siguen dando información tendenciosa, omitiendo hechos que no les conviene que se sepa, modificando y deformando y fomentando a través de los mismos medios la estupidez humana, como son los programas, la mayoría de los programas, por ejemplo, de la radioemisora local más importante AM acá de Río Cuarto, que son todos programas para que la gente llame y diga: ¿qué estás haciendo? Estoy tomando café. Ah, gracias por llamarnos. Y todos los programas son así. Yo me acuerdo cuando era chico que escuchaba el Radio Ranquel, había programas históricos, había un programa que se llamaba Los que no están en el bronce, que era un programa dramatizado de los héroes que no conocemos, que participaron de hechos importantes, pero como qué sé yo, bueno, un ejemplo que sí está en el bronce, el sargento Cabral, ¿no? Pero había otros que no los conocen. Entonces ese programa se dedicaba a resaltar a héroes anónimos. Yo era chico y me apasionaba con eso. Ahora no hay más programas de eso. Hay que ir al canal Encuentro, qué sé yo. Sí, lo encuentro. Sí. Sí, algunos por ahí, pero en la radio ahí pasan todo cuarteto, que yo considero que es la destrucción de la cultura de la provincia, de la cual se aprovecharon los políticos, sobre todo los del movimiento del cordobesismo, que se disfrazan de cuarteteros y promueven el cuarteto, el carnaval cuartetero, la plaza del cuarteto, porque entonces, qué piola, el gobernador cuartetero, lo vamos a votar. Sí, lo votan porque son cuarteteros, no por un acto intelectual como debe ser el voto. O la gente de las familias que son tradicionales, y mis padres fueron antiperonistas, jamás voy a votar a esto, y votan, aunque los otros sean 10.000 veces peores, votan afectivamente, porque están sometidos afectivamente a la memoria de sus padres y se cree que honran a sus padres teniendo consecuencias ideológicas, que ni siquiera llega a ser ideológica. Entonces, entre la estupidez fomentada y la información oculta y la deformación histórica, la juventud, salvo excepciones, está totalmente con nuevos objetivos propios que no tienen ningún vínculo con la anterior. Y eso lo ha demostrado el éxito que ha tenido esta película, que todavía no la vi, de 1985, Argentina 1985, que se sorprenden todos los jóvenes que la ven y dicen: pero ¿en serio que eran estas? Y eso es típico, lo escucho todo el tiempo, que las cosas fueron así, y eso que la película, según entiendo, no muestra mucho. Entonces, eso prueba de que no tienen idea de lo que pasó.
Entonces están destinados a repetir los mismos errores, porque así es, el que no conoce el pasado va a descubrir la pólvora 10 veces y se va a quemar, y lamentablemente lo veo así. Hasta que no caiga la hegemonía de los medios de comunicación, no va a haber un sol limpio que muestre claramente cómo han sido y cómo son los hechos, y mucho menos cómo sería, qué es lo que habría que hacer para que el horizonte sea más claro, ¿no? Así que bueno, todo se trata de independizarnos, de una segunda independencia del gran poder mundial, pero puede ocurrir o no, pueden ocurrir otros eventos peores antes. No he conversado mucho con los jóvenes, con mis hijos. Mi hija es apolítica y mi hijo tiene una idea medio forzada por su trabajo, pero sabe bien cómo es hijo de un preso político y su madre estuvo desaparecida un tiempo, o sea que sabe bien quién es quién. Y desde chico tiene también el sentimiento de la nacionalidad, o sea que por ese lado estoy bastante tranquilo, pero en general no veo que, y más leyendo la historia, lo que hacían los jóvenes a los 16 años en la época en el 1700, en el 1800, ya tenían cargos públicos, tenían gente a su cargo, batallones. Sarmiento, yo no soy todo lo contrario, ¿no? Pero Sarmiento a los 16 años era director de una escuela, por ejemplo. Acá las chicas cumplen 15 años y van a Disney World. Pero qué estupidez, qué imbecilidad humana es esa. Entonces, y eso es en general. Y están dejando de hablar su propio idioma, están hablando en inglés, o deforman el idioma para desmerecerlo, o hablan en inglés, ponen todos los carteles en inglés, como si los clientes fueran todos. En un año no entra un solo cliente que hable inglés, pero creen que le da más estatus poner los carteles outlet, off, back to school, summer sale. Pero yo otra vez entré a una chica, le digo, ¿pero qué quiere decir summer sale? Ah, summer es inglés, en inglés es verano y sale es venta. Y le digo, ¿por qué le pones en inglés entonces si vos tenés muchos clientes ingleses? No, porque quiero. Ah, entonces le empecé a hablar en inglés y le dije, lo que pasa es que vos tenés los valores cambiados. Se lo dije en inglés y no entendí absolutamente nada. Pero es así en todos lados. Entonces yo veo que si se pierde la identidad nacional, si no se pierde la noción histórica, el futuro lo veo muy en tinieblas. No estoy haciendo premonición, es como lo veo, pero pueden ocurrir vientos de cambio. Yupanqui decía, sí, a veces corren aire de extranjería insustancial, pero este aire dura mucho y cada vez más grande, entonces no sé. Sí, tenía una preguntita más. Usted decía, usted recién mencionaba, hacía la comparación de los jóvenes de años anteriores y cómo ve hoy en día las generaciones más jóvenes. ¿Por qué tipo de sociedad o qué banderas levantaban los jóvenes en la década del 70, por ejemplo? Levantaban las banderas del Che Guevara. Pero se cometía el mismo error que se comete históricamente siempre. Las experiencias de un pueblo no se pueden trasladar tal cual a otro pueblo, porque hay que tener en cuenta la idiosincrasia del otro pueblo. Es como la fórmula del marxismo, el PQ de Rusia, iba, por ejemplo, lo tomó, había un militar brasilero, el Caballero de la Esperanza se llamaba, que era un teniente, y hizo un movimiento de tenientes contra los grandes coroneles que eran los terratenientes. Y fue una lucha natural, no fue ideológica, de doctrina, fue de reivindicación de la tierra, y tenían el apoyo de todos los campesinos, y hicieron 16.000 kilómetros por la selva en una marcha de todos los tenientes.
y luchando contra los grandes terratenientes. Y ese hombre después, que tenía todo el apoyo del pueblo, fue rescatado porque lo buscaban los militares, los otros militares para reprimirlo, lo llevaron a Rusia y allá le pusieron la fórmula marxismo-leninismo. Y volvió a América y el pueblo no lo entendió nunca más. Vino con la fórmula armada para un pueblo que no era para esa fórmula. Y el Che Guevara triunfó en Cuba, pero trasladó a Bolivia, por ejemplo, su experiencia, sin tener en cuenta una ley que él mismo dijo, que una de las tantas requisitos indispensables para que triunfe una revolución es contar con el apoyo del pueblo. En Cuba triunfó porque hasta los soldados que estaban bajo bandera ayudaban a los guerrilleros, estaban hartos de un régimen que se comía lechuga importada de Estados Unidos y que la única esperanza era lustrar zapatos en el aeropuerto. Pero en Bolivia él llegó a un lugar, el Che, donde había ocurrido una reciente mini reforma agraria y los campesinos lo escuchaban al Che que de la tierra, y ya la tenían en la tierra, no le daban ni 5 bolas, los mineros lo apoyaban, no se enteró nunca el Che. Y acá los del ERPKIS, como la revolución en Cuba triunfó en la selva, acá donde tenemos selva, en Tucumán, vamos a hacer la revolución. Pero no triunfó porque estaba en la selva en Cuba, triunfó porque el país lo apoyaba. En Tucumán se encerraron y los hicieron, nadie sabía, ni los mismos tucumanos qué eran, qué querían reivindicar los que estaban en el monte. Vinieron el operativo Independencia y junto con ellos se llevaron muchos paisanos inocentes también. Entonces, las diferencias entre las distintas agrupaciones eran de detalles, ¿no? Como la izquierda, que se pelean entre sí porque en vez de ser gris oscuro, es gris clarito, y en vez de buscar los puntos de coincidencia y hacer un solo frente, están todo el tiempo cometiendo el mismo acto inmaduro de separarse porque es la revolución, que no somos inmaculados, no podemos estar con otro que le dio la mano a aquel, que aquel es medio facho. No, y no es así no es. Por más que tengan un enemigo en común, cada vez que actúan así, el enemigo se regocija. Entonces, en esa época también pasaba eso, aparte de subestimar el poder de fuego del enemigo que se habían elegido, que sí, el enemigo, los del consenso de Washington, no tenían nada de nacionalistas. La verdad que lo único que hicieron después fue formar un Estado que todavía estamos pagando las consecuencias, armado para el extractivismo y la dominación cultural y todo esto. Pero bueno, y ahora la juventud, no veo grandes luces en la política, por lo menos en lo que aparecen los jóvenes. Sí, tienen creencias, se identifican con consignas, se indignan ante la injusticia, pero ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a hacer qué? ¿Qué van a hacer? Algunos votan a la derecha, otros votan a la izquierda y otros no saben, otros no votan, otros dicen no, porque la libertad es total y tenemos la libertad de no votar. No queremos, eso es libertad. La libertad va soportada por muchas obligaciones. Primero hay que cumplir con las obligaciones. Así que bueno, no sé si responde en algo a lo que me preguntaste. Sí. Y volviendo un poquito hacia atrás, cuando 2 años y medio decís que estuviste... Sí, entré en mayo. Hacía poco que había fallecido mi viejo. No, mi viejo había fallecido unos días antes de la primera detención. Y yo decía, bueno, se salvó de pasar la vergüenza de su hijo preso por lo que sea, porque él era jubilado de tribunal, había sido secretario de la Cámara. Y con respecto a eso que decís, vergüenza, es decir, la sociedad, digamos, cuando vos salís después,
te discriminó? Por la primera causa no, todavía me siguen haciendo bromas y lo tomo como tal. Quedé estigmatizado como el de loco de las plantitas, entonces siempre me cargan o me joden o hacemos chistes. No, en ese sentido no, porque no era un delito contra nadie, no había robado, había sido una experiencia, no era para traficar. ¿Y de la segunda? Y de la otra tampoco. Yo personalmente no. ¿Y el reconocimiento del Estado? El Estado sí, el Estado, gracias a la primera ley, tuve la primera ley de indemnizatoria, que fue una suma en efectivo. Y después vino lo más interesante, porque eso a todos los que le cobramos nos duró muy poco, no porque no haya sido suficiente, sino porque yo no la pasé mal, pero la mayoría de los compañeros sí la pasaron mal, porque sobre todo los que se habían quedado sin trabajo, los habían cortado si eran profesores o lo que fuera, operarios, para volver a retomar, más todo el tiempo perdido y el capital que se pierde en tener a alguien preso, en los gastos, que eso implica que no hay nada de ganancia material en eso. Así que bueno, después vino la indemnización en forma de pensión con el gobierno de Cristina. Así que eso me ayudó también a tener esta casa que les conté, que es grande, que la alquilo. Ahí siento la compensación un poco. Pero bueno, de cualquier manera hay compañeros que renunciaron a las compensaciones porque dicen que ellos no militaron para recibir compensaciones, sino por una causa. Bueno, cada uno con su forma de pensar.